Vamos a hablar ahora de la situación del empleo, de la falta de empleo o de los despidos, como quieran plantearlo. No ha mejorado para nada y no hay ninguna perspectiva que diga que en este segundo semestre que ya estamos transitando la cosa va a cambiar. Tenemos alguna información para compartir con ustedes que tiene que ver justamente con los números, que obviamente dentro de cada número hay seres humanos y esto es la preocupación porque detrás de esos seres humanos hay familias. Más de 10.000 trabajadores sufren por la merma en el sector automotriz, uno de los sectores que sabemos, ¿no? Cuando llega la crisis es uno de los primeros en sentirlo. El sector automotriz que ha tenido despidos, suspensiones. Te contábamos, por ejemplo, la situación de Iveco, que la contábamos en el día de ayer. Recorte de las jornadas y adelanto de vacaciones. Esas son un poco algunas de las medidas que están tomando las diferentes empresas del sector. Además, hay 4.350 obreros en distintas firmas que fueron suspendidos en la última semana. En promedio, recordemos que esta suspensión prevé que cobren un 75% de sus salarios, que conservan el trabajo, pero claro, no sabemos por cuánto tiempo, porque el mercado local no se reactiva, el mercado con Brasil está muy complicado porque Brasil vive su propia situación y este es el tema que vamos a hablar. Estamos con Nicolás del Caño, que nos está visitando, dirigente del FIT, de Frente de Izquierda de los Trabajadores. Está Juan Marcelo Segovia, despedido de la empresa Volkswagen. También está Eliana Navarrese, que ya habías estado acá, ¿no? Ella es despedida de Hutchinson. También Solange Ávila, despedida de Kronberg. Y Javier Aparicio, trabajador de Volkswagen. Gracias por venir. Bueno, a ver, uno decía, bueno, había que bancar el primer semestre, porque la cosa decía en el segundo semestre ya lo estamos transitando, no hay perspectiva de que esto vaya a ocurrir, en un clima social bastante raro, ¿no? Porque lo hablamos y lo venía hablando con diferentes sectores y hablamos gente de la economía social. Es un gobierno que da la sensación que no entiende, digamos, no entiende al 80% de la población, podemos decir de alguna manera. Es decir, gobierna tal vez para grandes empresarios, para grandes empresas, pero lo que pasa de ahí para abajo tiene poca visión, ¿no? Tiene errores de cálculos, así le dicen, que le fallan con los cálculos cuando tienen que hacer, por ejemplo, un tema de aumento. Y obviamente en tema de empleo le han pifiado. Bueno, creo que el gobierno ya ha demostrado claramente las medidas que tomó, a quién beneficia, ¿no? Desde el primer día tomaron medidas como la devaluación, que ellos dijeron que fue exitoso. Bueno, eso significó un golpe al salario de los trabajadores, el pago de los fondos buitres, también los despidos. Recordemos toda la campaña que se hizo no hace poco tiempo, digo, ¿no? Contra los trabajadores del Estado, ¿no? La campaña contra los ñoquis. Muchos de ellos lucharon por su fuente de trabajo, algunos fueron reincorporados, otros han quedado despedidos, muchos trabajadores, y el caso de los compañeros que están aquí refleja que los despidos no han sido solamente en el sector estatal, sino también en el sector privado, y particularmente con el tema de las suspensiones en el sector automotriz, lo que creo que muestra claramente que se quiere descargar la crisis sobre los trabajadores. No hace poco tiempo se votó en el Congreso una ley que favorece a las empresas autopartistas, ¿no? Pero para el trabajador no hay ningún beneficio. Cuando se discutió la ley antidespidos, todos conocemos lo que sucedió en ese momento, el presidente Mauricio Macri vetó la ley. Es decir, esa situación que podía darle una mínima protección, porque recordemos que muchas veces, bueno, los compañeros, las compañeras lo saben muy bien, las empresas no cumplen las leyes cuando hace una defensa del derecho del trabajador. Bueno, en ese momento la ley antidespido fue vetada por Mauricio Macri. Entonces me parece que hay un conjunto de medidas que se han tomado, que la situación que está atravesando la clase trabajadora con el tema de los despidos como uno de los elementos, ¿no? Los tarifazos es el tema de este momento, que han llegado con aumentos impagables para muchas familias. Además hay un tema, ¿no? Por ejemplo, hablamos del sector automotriz, sabemos que hasta el operario más, digamos, de nivel más bajo tiene una profesionalización, digamos, es decir, y una empresa no despide porque sí, digo, porque tiene una capacitación, tiene que decir, hoy no es el viejo operario, digo, es decir, todos tienen un grado mínimo de capacitación. Y Juan fue despedido de Volkswagen. ¿Por qué, Juan? Por una causa persecutoria hacia mi persona, por estar influente con otros compañeros que también habían estado organizados. Y entonces a mí me inventan una causa en este año despidiéndome sobre un certificado supuestamente adulterado.
Certificado de que te habías enfermado. De que... Claro, me había enfermado y presenté un certificado y ellos dicen que estuvo adulterado el certificado. Con esa excusa me despide, sin un mango directamente, sin nada. Hasta el día de hoy todavía no fueron a... Es decir, digamos, en este caso te justificó con que era con causa el despido. Claro, con causa, una causa que ellos me inventan. Sí, claro. Sí, en realidad Volkswagen está en un plan de despidos encubiertos, que es retiro voluntario y prejubilaciones, desde fines del año pasado. Así ya lo está ofreciendo. Y siguen con retiros voluntarios. Entonces, como los compañeros no se anotan en los retiros voluntarios porque no se quieren ir voluntariamente nadie, empieza a despedir a algunos compañeros inventando causas para meterle temor y que muchos compañeros que por ahí tenían problemas de legajo o estaban perseguidos por la empresa, diga, antes que me echen sin un peso, agarro el retiro voluntario. Metían la presión por ese lado. Lo que estás comentando, Javier, es muy complejo, porque una empresa, digamos, del nivel de Volkswagen, si hace este tipo de ofrecimiento, es porque no tiene ninguna perspectiva en el futuro inmediato, es decir, no tiene ninguna perspectiva que le vaya a levantar la producción, ni mucho menos, digo, si no hace esto, digo, porque después, supone que el año que viene, no el segundo semestre, el año que viene o el año 2018 la producción le va a revertir esta caída. Bueno, trata de conservar, digo, porque obviamente si no después le sale más caro tomar gente, capacitarla, digo. Me da la sensación que las mismas empresas no tienen ninguna expectativa de que esto vaya a mejorar. Mirá, yo creo que hay una baja en la producción, eso es real. Sí, claro, sí. Pero entonces, esa leve crisis que tienen las empresas, como dijo Nico, la están queriendo descargar sobre los trabajadores. Entonces, porque nosotros estamos trabajando en 2 turnos, está suspendido todo un turno. Todo el turno de noche está suspendido. Sí. O sea, al 75% del sueldo, como vos marcás en la placa, sí. Pero aparte perdemos la nocturnidad, el 36% del sueldo, al no trabajar de turno noche. O sea, claro, que significa un recorte salarial superior al 25% que claro, están recortando. Casi 50%. Y sí. Y se trabaja en 2 turnos con una producción de casi 150 unidades por turno, que se podrían tranquilamente distribuir en 3 turnos y mantener todos los puestos de trabajo. Pero, por supuesto, están queriendo descargar la crisis sobre los trabajadores, aumentando los ritmos de producción. Ahora a los compañeros, por ejemplo, de mantenimiento, lo están amenazando o le están queriendo imponer una nueva metodología de trabajo que va en contra del convenio colectivo de trabajo, que es que trabajen los fines de semana sin pagarle horas extras. Y todo esto en el marco de meter la excusa de la crisis, de que no pueden pagar horas extra, y los quieren hacer trabajar y ya no tendrían los francos en su casa. Solange, en Kronberg, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu caso particular? Bueno, en mi caso me despiden primero por ser una de las principales activistas, por ser la única compañera que había logrado dentro de Kronberg una recalificación, porque yo estoy operada de las 2 manos debido a los ritmos de producción que tenemos en Kronberg, ¿no? Bueno, había conseguido lo que es unas tareas livianas dentro de la fábrica, era un ejemplo para mis compañeras, que ya somos el 90, el 80% de la fábrica somos mujeres. Bueno, Kronberg me despide a mí por ser una de las principales activistas y después, agarrándose del veto del presidente de la ley antidespidos, aprovechó ese veto para echar a 59 compañeras más. O sea, fue automático. El presidente vetó la ley el día viernes y el día sábado la gerencia de Kronberg se reunió en la planta y llamó uno por uno a todos los compañeros y les dijo que estaban despedidos. Fueron 59 puestos de trabajo que se perdieron, la mayoría mujeres con enfermedades laborales, y nadie hizo nada. Entonces, cuando nosotros fuimos al municipio, fuimos a un montón de lugares a denunciar, pedirle al sindicato que se ponga al frente de nuestros reclamos, que necesitamos nuestro puesto de trabajo, y lamentablemente no tuvimos ninguna solución, ninguna respuesta de ningún lado. La empresa viene con una baja de producción desde principios de año, la cual primero nos suspendieron los días lunes y los días viernes con la mitad del sueldo, o sea, el 50% de las suspensiones. Trabajábamos 3 días a la semana, lo cual no te alcanza para nada, porque son 1000 y pico de pesos por quincena, que o sea, no te sirve. Y bueno, y así generó mucho lo que son los retiros voluntarios también, que son despidos encubiertos desde ya, de principio de año, y después se avanzó directamente con los activistas, como es mi caso, y después con el veto del presidente con las 50, casi 60 compañeras despedidas, que la mayoría somos mujeres y con enfermedades laborales que los deja imposibilitadas a conseguir otro puesto de trabajo en cualquier otra fábrica. Eso hay que dejarlo bien en claro, ¿no? Que somos mujeres y tenemos una enfermedad laboral que producto a los ritmos de producción que ellos nos hacen y después nos descartan como
como si fuéramos un material descartable. Elena, vos habías estado acá, nos habías contado un poco tu caso y de aquel entonces nada más pasó. No hay respuestas de la empresa, nosotros seguimos con nuestro reclamo, o sea, somos 3 compañeras con juicios, con fallos a favor por reinstalación, la empresa no está cumpliendo con la justicia y seguimos apelando. Ahora pedimos un oficial de justicia que nos acompañe a la puerta de la fábrica, a través de nuestro abogado, ¿no? Para que la empresa cumpla con los puestos de trabajo y si no, van a empezar a correr las multas que yo comenté la otra vez, que son de 2.000 o 3.000 pesos por día por operaria. Lo que sería una locura porque, ¿qué pasa? ¿Cuándo nos echan a nosotros? A nosotros nos echan en octubre del año pasado, ¿por qué? Porque la industria automotriz estaba en crisis y un sector de Toyota, perfiles en particular, no iba a ser más cliente de Hutchinson. Hutchinson es una autopartista francesa, líder en esos productos de caucho. Bueno, entonces, ¿qué pasó en eso? En 2 meses la empresa tenía reuniones asamblearias con todos los operarios, sin ningún intermediario de parte de los trabajadores, donde nos decían, estamos en crisis, los trabajadores argentinos cuestan más que los trabajadores de Estados Unidos, nosotros no tenemos plata, no podemos, no se vende el producto y demás, entonces tenemos que hacer una reducción de personal. Los vamos a despedir con causa, mirando sus legajos y demás, o si no, pueden arreglar. Y así fue que en 2 meses... Similar, ¿no? Claro, en 2 meses se deshicieron de 120 compañeros. ¿Por qué nuestros despidos fueron discriminatorios? Porque cuestionamos esa política de ajuste de la empresa y bueno, después de los 120 retiros voluntarios, que eran despidos encubiertos, somos despedidos. Es una realidad, o sea que... hay crisis, se están vendiendo menos autos, por lo tanto nosotras, por ejemplo, trabajamos en autopartistas. Somos lo mismo, o sea, también formamos parte de los que armamos autos, ¿no? O sea, de los compañeros que están en automotrices. Nos han dividido, han terciarizado el trabajo para que salgamos más barato. De hecho, no tenemos los mismos gremios y para llevar nuestros salarios a la baja. Es real que está pasando esto en la industria automotriz, pero lo que hacen ellos es ajustar. ¿Por qué lado? Por el lado de los trabajadores. Claro. Porque bien podrían ajustar por otro lugar. A nosotros la empresa nos decía, ya pusimos mucha plata acá. Mucha plata, o sea, no había, o sea, las máquinas nuestras son del siglo XIX más o menos. O sea, no hay ninguna inversión en nada. De hecho, en un momento a un compañero se le cayó Toda la industria automotriz, las inversiones, por ejemplo, en Volkswagen, la mayoría de los robots que se usan en Volkswagen son robots que ya fueron amortizados en las fábricas Audi de Alemania o en las fábricas de alta gama que tiene Volkswagen en Alemania. O sea que son maquinaria que ya se usó en las otras fábricas de los países centrales y se trasladan a los países latinoamericanos. Pero por lo que decía ella, es real que hay una baja en la producción de la industria automotriz, pero también es real que durante 10 años la industria automotriz amasó fortuna, se llenó de plata y giró todas sus ganancias vuelvo a sus casas matrices. Vuelvo con lo que yo te decía, es decir, es verdad lo que vos decís, ganó en 10 años. Ahora, si les ha bajado la producción, digo, porque la crisis más cercana creo que fue el año 2009, que empezaron con los repro. Pero no hubo despidos prácticamente. Ahí con los repro y algunas cosas se fue sosteniendo. Hubo suspensiones, claro. No despidos. Pero lo que digo es, me da la sensación que si una empresa multinacional que maneja y hace estudios todo el tiempo empieza a despedir gente, empieza a ofrecer retiros voluntarios, es porque, digamos, no ve ninguna perspectiva, no en los próximos 6 meses, en los próximos años, te diría. Bueno, ahí está el tema. A mí me parece, hay un tema que es justamente que la crisis en Brasil, sumado el año pasado con este año, se calcula que va a caer 8% la economía de Brasil, ¿no? Eso impacta fuertemente. Claro. Ahora, como decía Javier recién, las empresas terminales automotrices, como las autopartistas en la Argentina, producto de la superexplotación de los propios trabajadores, ¿no? Con horas extras inclusive, o sea, trabajaron full time, hicieron ganancias enormes a costa de la propia salud de los trabajadores. La compañera recién contaba su situación y que había logrado que le den tareas livianas producto de su enfermedad laboral causada por el trabajo. Bueno,
el hecho de que la patronal tome lo que Mauricio Macri veta la ley de antidespidos y la patronal rápidamente despide, es lo que pasa en Argentina. Es decir, los empresarios sienten que este es su gobierno. De hecho, la mayoría de quienes integran el gabinete de Mauricio Macri son gerentes de empresas, ex gerentes de empresas o han sido, bueno, el caso de Aranguren. Gerentes en licencia. Claro, el caso de Aranguren, donde hoy está de los dos lados del mostrador, digámosle así, si se quiere, es uno de los más emblemáticos, el propio Pratgay. Entonces, digo, las empresas buscan, a través de este respaldo que sienten, es decir, es nuestro gobierno, buscan descargar la crisis sobre los trabajadores. No solo, digo, los casos que cuentan las compañeras y el compañero que han sido despedidos, o Javier que está suspendido, digo, son parte de lo que para nosotros es un inicio de las medidas que se van a seguir dando producto de que hay una recesión que hay en el país y que es lo que vos decís, el segundo semestre, que ya no dicen más segundo semestre, dicen el año que viene, algunos dicen inclusive que ni siquiera el año que viene. La industria te lo dice, si los propios industriales te dicen, mirá, digamos, el segundo semestre lo olvidaron, ya el año lo han perdido, ahora si no toman medidas correctivas o no hacen alguna cosa diferente, el 2017 también está perdido y ahí te la regalo, es decir, ¿no? Y me parece que los propios industriales te dan la sensación de un gobierno que no escucha a nadie, digamos, está muy centrado en gobernar para ellos, digo, y no termina de escuchar el resto de lo que está pasando, no lo entienden. Yo a esta altura digo, y tengo la sensación de que no entienden lo que pasa ahí abajo, no entienden. No, Entonces, yo creo que evidentemente Macri no puede entender lo que le pasa a millones de compañeros que, como cuentan ellos acá, sufren despidos o lo que son los ritmos de producción. Por supuesto que Mauricio Macri es un empresario y en ese sentido parece que gobernara como si fuese la gerencia de una empresa, entonces tienen que cerrar los números, el tema de los tarifazos tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, aplicamos un tarifazo del 1000% total. Bueno, no, en la casa de cualquier familia trabajadora te llega una factura de 3.000 pesos y es muchas veces la mitad del salario de muchas compañeras, de muchos compañeros. Gracias por haber venido, Gracias por haber venido a contar esto, ojalá puedan revertirlo. Sí. No, queríamos remarcar que también en Volkswagen el 16 de junio falleció un compañero producto de un accidente laboral y con el 80% del cuerpo quemado, un compañero en una tercerizada que le estamos pidiendo justicia y responsabilizando a las empresas. Walter Agüero. Okay. Walter Agüero. Gracias por venir. Gracias. Actualizamos la información del día en los títulos.